Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Administración Pública. Les vamos a presentar referente a la teoría de la burocracia de Max Weber. En la materia de desarrollo organizacional, estamos conformados por Andrea León, Annalie Quinchano, Shirley Martínez, Verónica Pinto. Introducción. La teoría de la burocracia inicia al momento que Max Weber empieza a hacer sus trabajos. Max Weber creó un modelo organizacional que ha sido el más aceptado por las organizaciones, ya que ha desarrollado los problemas administrativos y de organización con una máxima eficiencia, donde interviene el carácter social y político, diseñado como medio eficaz para asistir a los estados modernos. Objetivo general: investigar acerca de la teoría de la burocracia, los aspectos positivos que ésta tiene, su utilización, su importancia y cómo la misma mediante aportes puede mejorar al país. Objetivos específicos: averiguar sobre el origen, desarrollo de la teoría de la burocracia y describir sus principales definiciones. Analizar en qué consisten los términos de legitimación y autoridad y cuáles son los niveles y tipos de autoridad según Max Weber. Conocer las tipologías de autoridad según la teoría burocrática de Max Weber. Identificar modelos burocráticos que permitan un complemento dentro del modelo de Max Weber y mencionar las críticas que se establecen en la teoría de la burocracia. Determinar ejemplos reales a nivel nacional o internacional de la teoría de la burocracia y presentar aportes que puedan mejorar al país. Enunciar conclusiones y recomendaciones. Origen de la teoría burocrática. A partir de los siglos XIX y XX, las organizaciones crecen exponencialmente en su tamaño y se ven obligados a establecer modelos de organización para que le permitan lograr las metas que antes se habían planteado. La teoría de la burocracia se relaciona con hechos históricos universales, donde existen formas de organización similares, como fueron los babilonios, los Tenochtitlan, México, y los incas en Perú. Estas organizaciones se caracterizaban por tener una autoridad, y los demás obedecían a esta autoridad. Posteriormente, la burocracia nace de la necesidad de organizar a las empresas más complejas en relación a qué? A su personal y las actividades que desempeña cada uno. Desarrollo. La teoría de la burocracia se desarrolló en la administración alrededor del año 1940 en función de los siguientes aspectos. 1. La fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica en 1911 y de la teoría de las relaciones en 1933. Ambas teorías aportan con puntos de vista opuestos, generando la necesidad de desarrollar una teoría completa que se enfoque en solucionar los problemas de la organización. 2. La necesidad de un modelo de organización racional que permita caracterizar las variables involucradas y los miembros que participan en estas variables para el desarrollo adecuado de la empresa. 3. El creciente tamaño y la complejidad de las empresas. Establecer un modelo de organización que sea más eficiente, que le permita organizar a los trabajadores en función a sus capacidades. 4. Resurgimiento de la sociología de la burocracia. A partir de los trabajos expuestos por Max Weber, las empresas se arriesgan a poner en práctica un modelo burocrático. La teoría de la burocracia busca establecer una línea de mando y definir los puestos, con la finalidad de que la empresa sea más eficiente y se rija mediante las reglas. Es decir, proporciona una manera consciente de organizar a los trabajadores y a cada una de sus actividades, con el fin de conseguir los objetivos de la organización. Máximo representante de la teoría de la burocracia, Max Weber. Maximilian Weber nació en el año de 1864 en Alemania y murió en el año 1920. Fue filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Se le considera el fundador del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Weber inició el estudio sistemático de la burocracia. Desarrolló una serie de observaciones y conceptos como la economía monetaria, el sistema capitalista, la revolución industrial, entre otros. La teoría de la burocracia de Weber consiste en una forma de organización jerárquica del trabajo, donde existe la especialización de acuerdo a sus funciones.
La palabra burocracia proviene del vocablo francés bureau, oficina, y del vocablo griego kratos, que significa poder, por lo que etimológicamente esto significa influencia excesiva de los empleados públicos en los negocios del Estado. Definiciones. Según Zacarías Torres Hernández, en su libro Teoría General de la Administración, menciona que el término burocracia empleado por Max Weber hace referencia a una buena organización, cuando existe una autoridad en mando que guía y coordina a sus subordinados en función a las actividades que desarrolla. Según Hidalberto Chavenato, en su libro Introducción a la Teoría General de la Administración, la burocracia es una forma de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los objetivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. Ana, ¿me puedes explicar qué es legitimación y autoridad? Claro que sí, Pablito, en este momento te explico. Para entender de mejor manera, hay que tener claro primero qué es poder. El poder es la facultad que tiene una persona para cambiar el comportamiento de los demás, para lograr que se cumplan actividades que otra desea, a pesar de que hayan personas que se opongan a esto. En cambio, la legitimación es la aceptación por la mayoría de personas a algún dirigente, como verdadero dueño del poder con consentimiento de actuar sobre algún proceso. Weber también nos indica que legitimación es la capacidad que tienen los dominadores de justificar su dominio. Por lo tanto, luego de saber ambos términos, se puede explicar de mejor manera qué es autoridad. Esta es la combinación de poder y legitimación, dando como resultado un poder legítimo. La autoridad puede estar en muchas partes, como en el hogar, en el trabajo, en la política, entre otros. Según Max Weber, para que las organizaciones burocráticas funcionen correctamente, es necesario el cumplimiento de normas, reglas o reglamentos. Sin embargo, se puede conseguir que los trabajadores obedezcan utilizando recursos de compensación o castigo, pero esto no significa que los que cumplen se encuentren conformes, ya que pueden aceptar la orden solo para evitar una sanción. Debido a esto, Weber nos dice que para solucionar estos problemas es necesario que exista un poder legítimo, que les permita mandar y a la vez que las normas sean aceptadas por los subordinados. Gracias, Ana, pero ahora quiero saber qué tipos de autoridad hay. Claro que sí, Pablito. A continuación te explico los tipos de autoridad. Weber menciona 3 tipos de autoridad: autoridad tradicional, autoridad carismática y autoridad legal. Esta última, también conocida como racional o burocrática. En la autoridad tradicional, los súbditos obedecen justificando que desde la antigüedad existe la costumbre de realizar las cosas de la misma manera. Aquí tenemos como ejemplo a la monarquía británica, que tradicionalmente acostumbra pasar la corona de un miembro a otro de la familia. En cambio, en la autoridad carismática, los súbditos obedecen justificando la influencia de la personalidad o carisma que tiene un líder con quien se identifica. Aquí están los profetas, también puede ser el capitán de un equipo de fútbol o Mahatma Gandhi, quien es conocido como uno de los más grandes líderes políticos y espirituales. Y por último, en la autoridad legal, los súbditos obedecen a las normas, justificando que están de acuerdo con algunas reglas, a las que consideran legítimas. En esta autoridad están los presidentes elegidos democráticamente o también los policías. Por eso, Max Weber recomienda usar la autoridad burocrática, para que las organizaciones operen de una mejor manera. Estructura burocrática. Amitai Etzioni, un sociólogo que sigue la teoría burocrática, propone 7 características para explicar su estructura. La primera característica, las reglas, que facilitan el trabajo, ya que se da una solución por cada problema y caso. Facilitan la estandarización y la igualdad en el ámbito laboral. La segunda característica, el ámbito de competencia, que implica que las funciones están bajo la división del trabajo, que el titular de un cargo cuenta con la autoridad necesaria y existen los medios para un mayor control del cumplimiento. La tercera característica es la jerarquía. Cada miembro de la organización tiene un control y está subordinado a alguien de mando superior, ayudando a que exista un mejor orden y supervisión. La cuarta característica son las reglas técnicas. La autoridad de un burócrata se encuentra en su conocimiento y su experiencia, debido a que debe ser capaz de saber cómo realizar una determinada labor. La quinta característica es la propiedad. Es la completa separación entre la propiedad de los miembros del equipo y la propiedad de los medios de producción de la organización. La sexta característica es
La apropiación, en donde los recursos de la organización deben ser independientes del control exterior. Los cargos responderán a las necesidades de la organización. Y la séptima y última característica es que todo debe estar por escrito. Las reglas, acuerdos y las decisiones se formulan y se registran por escrito. Para Max Weber es necesario mantener las normas escritas de manera sistemática, pues su utilización es algo vital dentro de una organización que utiliza su modelo. A continuación, modelos burocráticos que complementan el modelo de Max Weber. Empezamos por el modelo de Robert Merton, basado en las disfunciones no previstas por Max Weber. El modelo se explica así. El modelo empieza con la exigencia por parte de la organización para tener un mayor control del comportamiento de los colaboradores. Por medio de las normas y reglamentos se garantiza un control exacto para que la organización proponga estándares y límites acerca de cómo realizar las tareas, qué se puede o no hacer dentro de la organización, las sanciones y el mejor conocimiento del cargo. La fuerte imposición de las reglas lleva a que las personas justifiquen sus acciones, proporcionando como resultado consecuencias inesperadas, provocando la mala atención al cliente, haciendo que los consumidores se sientan insatisfechos con el producto ofrecido por la organización. En defensa, el burócrata acata las reglas de la organización y a su superior jerárquico. En definitiva, Merton planteó que el modelo de Weber no tenía en cuenta situaciones como el exagerado apego por los reglamentos, que no dan cabida a la flexibilidad laboral, el excesivo formalismo y papeleo, ya que siempre se necesitan de copias adicionales de toda clase de documentación, la resistencia al cambio, ya que el colaborador únicamente cumple con lo establecido y si llega a surgir un cambio no sabe cómo afrontarlo. La despersonalización de las relaciones. Los funcionarios solo se conocen por los cargos que ocupan y sobre todo la dificultad para atender a los clientes por sus exigencias y debido a que el funcionario está entrenado para ser únicamente sistemático. A continuación, el segundo modelo de Philip Selnick, en respuesta a que, a su parecer, el modelo de Weber no tomó en cuenta algunos aspectos como la adaptación de las exigencias de los clientes y la dificultad que se podría presentar cuando los miembros de los distintos niveles traten de adaptarse a este modelo. Propuso su propio modelo burocrático que se explica de la siguiente manera. El modelo empieza con la exigencia de la administración para el control. Como resultado de esta exigencia se instituye una delegación de autoridad. Cada unidad procura adaptarse a la política oficial de la organización, produciendo subobjetivos. Al mismo tiempo, la rutina causa que los colaboradores refuercen los subobjetivos. Las decisiones se toman en base a los criterios operacionales. Las decisiones se refuerzan en cada unidad debido a la capacitación y la especialización del talento humano. Al operar los objetivos, se pueden internalizar los subobjetivos. Cualquier variación afecta gradualmente a las decisiones diarias. En conclusión, para Selnick, la burocracia no es rígida e inmóvil, por el contrario, fácilmente interactúa con el ambiente externo. Tercer y último modelo de Alvin Gardner, en respuesta a que mediante su investigación descubrió que no existe un solo modelo de la burocracia, pero sí una variación de grados de burocratización. Destaca que hay aspectos subjetivos e informales que vale la pena tomar en cuenta. En razón de ello, propuso su propio modelo burocrático. Y el modelo se explica de la siguiente manera. El control riguroso en la organización impulsa a la creación de reglas burocráticas. Cuanto más exigencia, mayores reglas. Las reglas se establecen con el objetivo de definir directrices en las que se establezca lo que se permite o no para llegar a un estándar de comportamiento para cada miembro de la organización. Los colaboradores, gracias a las reglas,
pueden visibilizar las relaciones de poder y las normas permiten regular las relaciones de trabajo. Aumenta la tensión en las relaciones interpersonales y se reduce la motivación de producir. La adopción de directrices generales induce al comportamiento estándar definido por la organización. La dirección reacciona, debido a que se puede diferenciar los objetivos organizacionales de lo que realmente está ocurriendo gracias al comportamiento estándar de los colaboradores. Con mayor rigor, la organización supervisa que se trabaje al mismo tiempo que la dirección intensifica la burocracia, que ayuda a ver de mejor manera las relaciones de poder. Se reinicia el ciclo de la supervisión cerrada. En concreto, el modelo propuesto por Gowner es un ciclo que debe tener equilibrio, pero provoca conflictos interpersonales. Además, ayuda a que se conozca que la burocracia tiene una gradualidad que va desde el exceso hasta su ausencia, dando paso a sus dimensiones. Críticas de la teoría de la burocracia. Dentro de la teoría burocrática existen algunas críticas que se mencionan a continuación. Los errores de la teoría burocrática no son de concepto, sino se dan al no aplicar bien la teoría. Las aplicaciones internas, por más que sean saludables, oscurecen la naturaleza de la burocrática. Esto se da debido a que el impacto sobre la sociedad es más importante que el impacto sobre los miembros de la organización. Según Amitai Etzioni, señala que 1. La ausencia de los administradores de un rango superior no necesariamente implica una importante crisis para la organización. Al contrario, mediante esto la organización se puede renovar al momento que se dé la muerte de algún fundador o al retirarse alguno que ocupe un puesto en la alta dirección. En un principio puede haber un daño, pero enseguida aparece otro jefe carismático que recupera o incluso supera lo anterior. 2. No solo está constituido por 3 tipos de autoridad: tradicional, burocrática y carismática, y de estructura social. En la realidad existen muchos tipos de carácter mixto o combinado, como serían las organizaciones semi-tradicionales, semi-burocráticas o las estructuras jerárquicas y la incorporación de reglas y reglamentos que se combinan en una estructura totalitarista del Estado. 3. Las organizaciones no son estáticas. Las organizaciones pueden cambiar su estructura de más burocrática a una más carismática y luego regresar a una más burocrática. Esto sucede con el ejército en un tiempo de guerra y después vuelve a un tiempo de paz. 4. Los jefes carismáticos no solo aparecen en los altos puestos de organización, como en los casos de los soldados u oficiales de rangos inferiores, de los sacerdotes de bajo clero, de los profesores de aula o de los trabajadores de fábricas, que en ocasiones manifiestan gran nivel carismático personal. Aspectos críticos de la teoría de la burocracia en una organización. 1. El excesivo racionalismo. La organización burocrática está excesivamente racionalizada y no tiene en cuenta la naturaleza organizacional ni las condiciones con el ambiente. 2. Las dimensiones de la burocracia. Las organizaciones son portadoras de características del modelo burocrático en diversos grados, a lo largo de las diversas dimensiones de la burocracia, por lo que no se puede generalizar sus efectos, entre los cuales tenemos mecanicismo y limitaciones que hacen referencia a la teoría de la máquina, poca importancia del intercambio del sistema con su ambiente. Y por último, los insumos se restringen a las materias primas y a la mano de obra, por lo que se ignoran los valores y necesidades que las personas traen consigo, así como el apoyo social de la comunidad y del público.
3. Conservadurismo. La burocracia ha mostrado ser un proceso esencialmente conservador y contrario a la innovación. 4. Enfoque de sistema cerrado. No toma en cuenta el contexto donde la organización está localizada, los cambios ambientales y sus repercusiones en el comportamiento de la organización. Qué interesante. Estoy aprendiendo sobre la teoría burocrática, pero ¿me puedes ayudar con ejemplos? Por favor. Claro que sí, Pablito. A continuación, te pongo 2 ejemplos, el de la Policía Nacional del Ecuador y del Registro Civil. La Policía Nacional del Ecuador es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, que atiende la seguridad ciudadana y el orden público, y protege el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. El problema que la Policía Nacional tenía era la poca satisfacción de la ciudadanía, debido al limitado número de servidores policiales que mantengan el orden público, por lo cual se aplica la teoría burocrática mediante la competencia técnica y meritocrática, que consiste en la selección de las personas sin preferencias particulares. Los procesos de admisión se basan en criterios generales, tomando en cuenta sus capacidades a través de exámenes, pruebas o medidas de desempeño. Los resultados que obtuvieron de esto fue de que, en el año 2002, durante la presidencia de Gustavo Noboa, se implementa el plan de incorporación, que consiste en incorporar cada año 4.000 nuevos uniformados, con la orden de que deben pasar antes por un entrenamiento. De esta manera, se consigue el beneficio de un incremento de policías que resguardan la seguridad de los habitantes y disminuyen el número de delitos. Además, ahora se obtiene un entrenamiento policial que los transforman en especialistas. Siguen el camino de la organización en función de su mérito personal y competencia técnica. Otro de los problemas era el abandono, desapego, desconocimiento civil sobre el mundo policial, inapropiada gestión en el cumplimiento e intereses particulares en la toma de decisiones. Por lo cual, se aplica la teoría burocrática mediante la jerarquía de autoridad, que consiste en el control y supervisión a los subordinados bajo un individuo u organización superior. Por eso, en el año 2011, en la presidencia de Rafael Correa, se puso fin a la autonomía de la Policía Nacional en el manejo de la política pública institucional, dejando la gestión institucional en manos del Ministerio del Interior, obteniendo como resultado una mejor toma de decisiones, adecuado desempeño, mejor conducción, planificación estratégica y aplicación de programas en la institución policial, como la campaña Los Más Buscados. Limitados servicios de seguridad cerca de la ciudadanía, generando abandono y violencia en los sectores del país. La aplicación de la teoría burocrática y la división de trabajo. La organización descompone su trabajo total en distintas operaciones para lograr de mejor manera sus objetivos. ¿Qué resultado se obtuvo? En el año 2010, las empleadas desconcentra territorialmente a la Policía Nacional en zonas, circuitos y distritos, obteniendo como resultado, según la encuesta de victimización y percepción de seguridad realizada por el municipio de Quito en el año 2013, un mejoramiento en la precisión de la Policía Nacional, ya que la cifra de presencia policial en los barrios mejoró en un 81%, es decir, que obtuvo una rapidez en las decisiones, pues cada distrito conoce lo que debe hacer, y las órdenes y los papeles que se transmiten a través de canales preestablecidos. Registro civil. El registro civil presta servicios de identificación integral de personas y de registro de hechos y actos civiles como identificación y cedulación, pasaportes ordinarios en Ecuador, inscripción de nacimientos, matrimonio y unión de hecho, inscripción de defunción, corrección y actualización de datos registrales, certificados y copias íntegras, entre otros servicios. Ejemplo. Problema. Falta de actualización de manuales de procesos que lleven el control de bienes de la institución y carencia de mantenimiento de los equipos y espacios dentro de la institución. Aplicación de la teoría burocrática. Beneficios para las personas en la organización.
Se gestiona los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, en las actividades e instalaciones con el propósito de controlarlos, reducir y prevenir su aparición, generar conciencia y sensibilización en los servidores públicos para prevenir riesgos ocupacionales, desarrollando programas, acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida del personal. Resultados o beneficios que se obtiene de la aplicación. En el año 2010 se lleva a cabo la ejecución de proyectos de remodelación de edificios del registro civil, con la finalidad de brindar un ambiente laboral adecuado y un mejor sistema de atención para sus usuarios. Problema. Ausencia de departamentos estratégicos dentro del registro civil, generando carencias en los procesos internos de la institución. Característica de la teoría burocrática. Racionalidad en relación con el alcance de los objetivos de la organización, implementando departamentos estratégicos que permitan la correcta toma de decisiones. Resultados. Se implementa dentro de la organización el direccionamiento estratégico que constituye los elementos orientadores de aspectos filosóficos definidos que sustentan el accionar de la institución y determinan hacia dónde quiere llegar. Falta de especialización y control del talento humano en la Dirección General del Registro Civil, poca participación y conocimiento en los procesos. Característica de la teoría burocrática. Precisión en la definición del cargo y en la operación. Control de cumplimiento de atribuciones y funciones. Profesionalización de los funcionarios en la institución. Resultados. Desde el año 2010, se inició con el proyecto de modernización del Sistema Nacional del Registro Civil. Hoy por hoy cuenta con racionalización del talento humano, seguimiento, capacitación, soporte, definición y revisión de la funcionalidad, además del cumplimiento de todas las políticas, procesos, procedimientos y estándares de seguridad, los cuales deben ser ejecutadas y monitoreadas con base en la estructura organizacional y el recurso humano definido. Aportes que puedan mejorar al país. A continuación se dan a conocer 4. 1. Grupo bíblico de una parroquia. Problema. Inadecuado comportamiento y desarrollo de las actividades grupales debido a la inexistencia de una norma de comportamiento, un manual de actividades y cargos. Aplicación de la teoría de la burocracia, carácter legal de normas y reglamentos, estandarización de rutinas y procedimientos. Presentar por escrito en un documento las reglas que se debe cumplir en la asociación con el fin de que todos lleven a cabo las actividades del estudio bíblico de forma ordenada. Además, presentar documentos que indiquen la forma de ejecutar las actividades y los puestos que deben existir dentro del grupo como secretario o dirigente. Resultados o ventaja. Al establecer una normativa de forma escrita, esta conducirá a tener mayor confiabilidad, disciplina y precisión de las operaciones dentro del grupo. Se obtendrá mayor puntualidad en las reuniones, se aprenderá de mejor manera, existirá mejor comunicación y se obtendrá rapidez en la realización de cada actividad planteada, consiguiendo cumplir con los objetivos de estudio. 2. Equipo de fútbol. Problema. Falta de orden debido a que los jugadores no conocen o confunden sus operaciones dentro del equipo. Aplicación de la teoría de la burocracia. Precisión en la definición del cargo y en la operación. Cada miembro toma decisiones acordes con la función. Tiene claramente definido su rol. En el equipo no hay confusiones ni duplicidad. Resultados o ventaja. Mejoramiento de la comunicación. Alcance de los objetivos propuestos. Especialización de cada jugador. 3. Grupo de música. Problema. Falta de organización, ya que el tiempo es un limitante, generando que se dé la falta de práctica y de estrés, la cual da como resultado una interpretación mediocre por parte de los músicos. Aplicación de la teoría de la burocracia. Uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización, la reducción de costos y errores. La uniformidad de las rutinas permite que los músicos dediquen tiempo a cada uno de sus instrumentos, permitiéndoles armonizar los mismos de mejor manera y evitando errores que les generen costos al momento de una presentación, dando como resultado un sonido extraordinario que sea aplaudido por su público. Resultados o ventaja. Mejor organización son los tiempos de relajación y de práctica, ya que son fundamentales para que se dé una correcta interpretación y eviten errores. 4. Grupo de danza contemporáneo. Problema.
Falta de profesionales capacitados en esta área, debido al surgimiento de nuevos estilos artísticos de acuerdo a la época. Aplicación de la teoría de la burocracia. Competencia técnica y meritocrática. Los procedimientos de admisión-selección para el personal es igual en la institución de danza y siempre se toma en cuenta el mérito y la capacidad del postulante. Resultados o ventaja. La aplicación de la teoría de la burocracia dentro de un grupo de danza sería beneficiosa al momento de seleccionar correctamente a los instructores, de acuerdo a sus capacidades, con la finalidad de explotar al máximo las habilidades de su personal. Anexo. A continuación se realizó una entrevista a un funcionario público del GAT parroquial rural de Conocoto. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Peter Drucker. Buenos días con todos. Estimado arquitecto Cristian Chango, recibo un cordial saludo por parte de las señoritas estudiantes de la carrera de Administración Pública de séptimo semestre de la Universidad Central del Ecuador. A continuación, presentaremos como complemento del estudio de la teoría de la burocracia con la siguiente temática: teoría de la burocracia por Max Weber dentro del sector público. Procediendo a presentar un breve bibliografía del funcionario público. Nombres completos: Cristian Omar Chango Wilca, profesión arquitecto, años de experiencia laboral dentro del sector público, 10 años. Actualmente, ¿qué función desempeña dentro del GAD de Conocoto? Vocal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Conocoto, presidente de la Comisión de Deportes y Recreación. Daremos paso a realizar las 3 preguntas sobre la teoría de la burocracia, con un tiempo de respuesta de 1 minuto por pregunta. ¿Qué concepto tiene usted acerca de la burocracia? Gracias por la pregunta. Bueno, la burocracia es un sistema organizado que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos. Es decir, que cuando hacemos referencia a la burocracia, vale la pena diferenciar entre la burocracia técnica, la racional, la normativa, la que todos deseamos, es decir, una burocracia eficaz y efectiva. Hay que diferenciarla, digo, de la burocracia que, al contrario de esta, lo que pretende es entorpecer los trámites, tiene mucho papeleo, hay retrocesos, hay contrataciones por conveniencias, es una burocracia enfocada a la politiquería, a una maquinaria electoral y a la corrupción. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿En el GAD de Conocoto ha observado el uso de la burocracia? Bueno, en el GAD de Conocoto existe un sistema organizado, bien conformado para atención a la ciudadanía, también para realizar gestiones efectivas con los demás niveles de gobierno y con otras instituciones tanto públicas y privadas. Es decir, sí existe un sistema burocrático, pero a mi parecer está organizado. Sin embargo, eso no quiere decir que hemos tenido problemas con la contratación del personal, que en algunos casos no ha sido el más idóneo para ocupar ciertos cargos. Cabe indicar también que esta contratación siempre es responsabilidad del ejecutivo del GAD parroquial. Y aquí es importante señalar algo, ya que estamos hablando de burocracia. La ley o la Biblia, como dicen algunos, que rige a los gobiernos autónomos descentralizados, es el COTAD. Y en el artículo 338, que habla sobre la estructura administrativa, en la parte pertinente dice que la estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno. Se evitará la burocratización, dice, es decir, el exceso de personas que nos ayuden a realizar trámites. Creo que todos hemos pasado cuando vamos a una entidad pública y dejamos un oficio y nos llaman a los 15 días. Y llega a los 15 días y recién ha pasado el documento. Ahí es malo una burocracia. ¿Sí? Entonces esto también está determinado
en el COTAD, y también dice que se sancionará el uso de cargos públicos para compromisos electorales. Eso hay que evitar siempre. Creo que hay que ser, como manifiesta aquí, eficaces, eficientes en tener el personal necesario, capacitado, incluso elegido mediante concursos de méritos y oposiciones para que puedan servir como corresponde a la ciudadanía. Creo que estamos en el minuto. Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿Cree usted que la burocracia genera un alto gasto en el sector público? Lamentablemente, como se ha venido llevando las últimas administraciones en el país, no hablo del GAT parroquial de Conocoto, pero sí de otros niveles de gobierno en donde tienen justamente una estructura mucho más amplia, en donde por compromisos políticos pueden poner cargos o crearse cargos en donde incluso las remuneraciones económicas son altísimas. Voy a tomar el caso o el ejemplo de la alcaldía de Quito. Hace unos 2 días, uno de los concejales, Fernando Morales, había hecho una denuncia justamente por el tema de la burocracia, manifestando que el alcalde tiene un salario de $5,500, que a lo mejor esté bien por las altas responsabilidades que tiene. Sin embargo, manifestaba que todos los gerentes de las empresas públicas tienen sueldos bastante similares que sobrepasan los $5,000. Luego de funcionarios que ganan más de $4,000, 31 empleados, parece que se perdió, 31 empleados que ganan sobre los 3,000, casi $4,000, y otros 146 funcionarios que ganan alrededor de $3,000. Es decir, con ese análisis, creo yo que la burocracia sí genera un alto gasto en el sector público. Incluso el mismo concejal en esta declaración decía que el monto global por nómina es de $25 millones al mes en el municipio de Quito, que es totalmente altísimo, ya que ese porcentaje o una fracción de ese porcentaje tendría que ser invertido en obras que son tan necesarias para la ciudad y las parroquias. Y hablaba del municipio de Quito porque Conocoto es una parroquia rural que pertenece al distrito metropolitano de Quito. Incluso también para tener una guía en el mismo COTAD, en el artículo 70, en el literal D, habla sobre la designación de los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados, y aquí sí específicamente de la rural, y dice que debe darse por procesos de selección por méritos y oposiciones, considerando criterios de interculturalidad y paridad de género, y promoviéndolos siguiendo el debido proceso. Creo yo que si nos apegamos a la ley y haciendo todos estos procesos de manera correcta, entendiendo cuál es el funcionamiento óptimo de los gobiernos autónomos descentralizados, podríamos evitar altamente la burocratización de los gobiernos autónomos descentralizados, optimizando de esta manera el recurso humano y haciendo más efectiva todas las gestiones que como usuarios necesitamos hacer en los municipios, en los consejos provinciales y en las juntas parroquiales. Además de eso, que esta pandemia nos ha permitido adelantarnos un poco en ciertos sistemas tecnológicos. Ahora mismo estamos haciendo una reunión mediante esta plataforma Zoom. Entonces creo yo también que muchos de los trámites que podríamos hacer los personales lo podríamos hacer en línea por internet o por programas efectivos que nos ayuden justamente a reducir los tiempos de respuesta y que todo trámite sea más eficaz, efectivo, evitando que haya un sinnúmero de burócratas que lo único que hacen en algunos casos es pasar la hoja de un escritorio a otro. Muy interesante su respuesta. Agradecemos su colaboración, señor Cristian Chango. Sus respuestas en esta entrevista nos ayudan a conocer de mejor manera la aplicación de la teoría burocrática en el mundo real del sector público. Muchas gracias, estoy para servirles.
Conclusiones. 1. La teoría de la burocracia es un modelo que busca establecer una jerarquía y especialización en los puestos. Se rige por medio de reglas con la finalidad de ser eficientes y mantener una organización activa y coordinada. 2. En cuanto al abordado acerca de la legitimidad y autoridad, es posible indicar que toda persona que tiene aceptación y obediencia por un grupo posee un poder legítimo, tomando en cuenta que hay 3 poderes de autoridad legítima: la tradicional, carismática y burocrática. Este último, Weber recomienda utilizar en las organizaciones. 3. La teoría burocrática busca el correcto funcionamiento de una organización respecto a las reglas y reglamentos, la autoridad y procedimientos específicos. A lo largo del tiempo, muchos estudiosos de las organizaciones como Amitai Etzioni, Roberto Merton, Alvin Goldner han contribuido con mejoras y otros criterios que alimentan a lo propuesto por Max Weber. 4. La teoría burocrática es aquella que nos permite conocer la ejecución de las actividades administrativas, donde se establece una eficiencia técnica en la organización, permitiendo que los empleados trabajen en conjunto y a la vez estén en condiciones de enfrentarse a cualquier cambio que se presente en la empresa, sea esta pública o privada. Recomendaciones. 1. La teoría de la burocracia rigida por lo que una organización busca ser eficiente y eficaz en sus procesos. Por lo tanto, es importante la especialización de los puestos de acuerdo a sus funciones, existiendo un límite de flexibilidad y comunicación dentro de las empresas, permitiendo así cumplir con sus objetivos planteados. 2. Es necesario conocer cada uno de los términos que da origen al concepto de la autoridad legítima, de esta forma diferenciar sus tipologías. Se recomienda aplicar la autoridad legal en las organizaciones que se encuentren desorganizadas, haciendo cumplir las normas establecidas por la empresa. 3. Es importante considerar que la burocracia busca beneficios para la organización. El exceso del personal hace difícil que la teoría burocrática llegue a la eficiencia que busca. La mejor alternativa es implementar un modelo burocrático teniendo en cuenta que no significa más papeleo ni más contrataciones del personal. 4. Investigar a profundidad sobre la teoría de la burocracia, ya que es aquella que nos permite que las normas dictadas por las autoridades se ejecuten de manera precisa y de acuerdo a los procedimientos ya estipulados. Nuestro trabajo fue elaborado en base a las siguientes citas bibliográficas. Gracias por su atención.